desarrollo profesional como solo, algo que sucede cuando estamos dentro de un corporativo. Eso es algo muy importante. Nos desarrollamos profesionalmente en el rubro en donde sea que estemos, en el sector en donde estemos, y no necesariamente si estamos dentro de una empresa. Estos son los temas que voy a ir viendo el día de hoy en esta presentación. Voy a ir, uno por uno. Voy a comenzar por las definiciones. Algunos de ustedes, si ya habían estado antes en los foros de Engránica, pues las definiciones les van a resultar ya conocidas, pero si no, vamos a comenzar por hablar sobre qué es personalidad. Y muy importante, yo hoy les voy a platicar sobre personalidad a nivel laboral. Como pudieron escuchar en mi semblanza, no soy psicóloga, me he especializado más bien en el tema del reclutamiento, la selección, en tema de recursos humanos. Por ello es que estoy certificada para hablarles sobre la psicometría a nivel laboral. No nos vamos a meter en ningún momento en algún tema clínico porque no es mi área de expertise y porque nuestras pruebas no entran dentro del ambiente clínico. Hablamos específicamente del área laboral. Entonces, la personalidad, pues son estas características que nos diferencian de unos y otros, ¿no? Que nos caracterizan y obviamente este concepto viene del término persona. ¿En qué momento es que podemos decir que nuestra personalidad está definida? Pues eso sucede justo aquí. Déjenme poner mi puntero. Esto sucede justo aquí. Entre los 21 y los 23 años es que nuestra personalidad está definida y esto es porque es cuando se termina de formar el lóbulo frontal. Entonces es un proceso tanto en la psique como un proceso físico y químico que sucede más o menos a esta edad y entonces es cuando podemos decir que nuestra personalidad ya está formada y de ahí en adelante va a permanecer estos rasgos de personalidad, estas características que, valga la redundancia, nos caracterizan, que nos hacen diferentes unos de los otros. ¿Va a haber cambios? Creo que esa es la pregunta más recurrente cuando hablamos de este tema, si mi personalidad cambia después de los 21, 23 años. En general, no, nuestra personalidad va a permanecer, básicamente igual. Solo llega a cambiar la personalidad cuando, hay algún evento catastrófico. Esto es obviamente se los estoy hablando sobre la teoría en psicología, cuando hay un evento catastrófico, cuando tengo un proceso de coaching o cuando estoy en un proceso terapéutico. No va a cambiar como tal mi personalidad, pero puedo cambiar comportamientos. Vamos a hablar un poco más sobre este tema de los comportamientos en un momento más. Esas son las formas en las que podría llegar a haber un cambio en nuestra personalidad. Claro, en la edad adulta, ya en una edad avanzada, puede llegar a haber otros factores que hagan un cambio en la personalidad, pero ya estaríamos hablando de un proceso en el cerebro. Pero fuera de ahí, nuestra personalidad va a permanecer muy similar a la que tendríamos entre los 21 y los 23 años. ¿Cómo medimos estos rasgos de personalidad? ¿Cómo es que podemos medir estas características de personalidad, que son un intangible, que es algo que no puedo ver fácilmente, que es algo que por más que conozco a una persona no podría tal vez definir o no podría decir esta es su característica de personalidad? ¿Cómo es que logramos hacer una métrica de esto? Pues esto lo hace la psicometría, que es una rama de la psicología, y ellos lo que hacen es justamente buscar la forma en la que podemos medir de la forma más objetiva o de acercarnos lo más posible a medir estos rasgos, estos intangibles en nuestra personalidad. Podemos medir habilidades, podemos medir conocimientos, actitud, personalidad, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero también podemos medir capacidades mentales. Estas son las cosas que mide la psicometría.
¿Cómo es que la mide? ¿Cómo es que hace estas métricas? Pues la verdad es que mucho de la base de la psicometría es matemáticas, matemáticas aplicadas, es estadística. Entonces, detrás de una prueba de psicometría hay siempre una estadística, siempre va a haber esta parte de las matemáticas y es un procedimiento sistemático, ¿no? Siempre tiene que ser igual, eso es súper importante, siempre tiene que ser igual para que funcione la estadística detrás de la psicometría. Es un proceso, la verdad es que muy minucioso. De pronto las encuestas, porque tendríamos que llamarle así, las encuestas que encontramos en las revistas o que nos llegan hoy en día en las redes sociales, al final del día son eso, son encuestas con parámetros también de estadística, pero son muy básicos. No llegan a ser una psicometría, son encuestas. La psicometría también está basada en algo muy similar a una encuesta, pero tiene parámetros muy específicos detrás que lo que hace es compararnos unos con otros para determinar estas características intangibles que no puedo ver. También la otro que hace la psicometría es ponerles nombres, ¿no? De pronto, eh, sé que podría hablar sobre la personalidad de alguien, pero no tengo las palabras adecuadas. Entonces, lo que hacemos mucho acá, y lo vamos a ver un poco también más adelante, es ponerle un nombre a cada una de estas cosas. Y también este es un proceso de autoconocimiento. Me conozco algunas cosas de mi personalidad, pero a veces no tengo el nombre. Entonces, eso es parte también del desarrollo y es parte del autoconocimiento, ponerle un nombre a estas características de personalidad. ¿Qué es el desarrollo profesional? Como les decía, el desarrollo profesional no necesariamente es el que se lleva a cabo dentro de las empresas o es el que se lleva a cabo dentro de cuando estoy trabajando en un corporativo. Sí, le llamamos a eso desarrollo profesional o hace recursos humanos, hace un plan de carrera o nos hace un plan de entrenamiento para toda la empresa durante el año. Sí, eso es desarrollo profesional. Pero también desarrollo profesional lo podemos hacer nosotros mismos por nuestra cuenta. Podemos determinarnos un plazo, podemos determinarnos ciertos pasos a seguir para llegar a la posición que estamos buscando, si es que estamos dentro de un corporativo o dentro de una empresa, a la posición a la que estoy aspirando. Pues yo también puedo hacer este plan de desarrollo independientemente del plan de desarrollo que tenga la empresa para mí, ¿no? Puedo buscar cursos, puedo buscar libros. ¿Por qué? Porque ese va a ser mi plan de desarrollo para llegar a esa posición que estoy buscando. Pero también un desarrollo profesional puede ser si yo quiero emprender un negocio. También es desarrollo profesional. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que aprender para poder emprender este negocio? Dentro de este mismo ejemplo del emprendimiento, les voy a poner más adelante, porque tengo que definir bien qué posición, qué rol quiero jugar en mi negocio, en este emprendimiento, y ese va a ser mi desarrollo profesional. Entonces, veamos esas 2 vertientes del desarrollo. Uno es el que nos da, la empresa, ¿no? El que, recursos humanos trabaja, el que nos provee la empresa cuando hay un plan de carrera y entonces vamos a ir de una gerencia a una dirección o vamos a ir de un mando medio a una dirección. Ese es una vertiente del desarrollo profesional y la otra vertiente puede ser el que yo me planteo, ya sea para moverme de posición dentro de una empresa, un corporativo o para hacer un emprendimiento. Para poder hacer un plan de desarrollo, esto también debería suceder dentro de las empresas, debería de suceder a nivel corporativo. Tengo que saber mis características, en el caso del corporativo, las características de mis colaboradores. En el caso en el que yo estoy haciendo mi propio plan de desarrollo, pues yo tengo que conocer mis características, o sea, de dónde voy a partir. Para esto y en las siguientes láminas, lo que vamos a ver son muchas preguntas. Nos vamos a hacer muchas preguntas sobre nosotros mismos. ¿Cuáles son tus principales características?
crees que son estas características que te hacen diferente a los demás? Esto que te hace, sobresalir sobre, los demás. ¿Para qué soy particularmente bueno? ¿Para qué creo yo que soy particularmente bueno? ¿Qué es algo que me sale muy bien? ¿Qué me gusta hacer? ¿Puedo ir a trabajar todos los días o puedo sentarme hoy hoy en día en casa a trabajar todos los días, y lo hago con gusto? Pero eso es lo que más me gusta hacer, o sea, realmente estoy, en mi día a día haciendo lo que más me gusta hacer, ¿o hay por ahí algo más que me gustaría estar haciendo? O lo que estoy haciendo lo haría de forma diferente. ¿Qué me gusta hacer? Estas son las primeras preguntas que tendríamos que hacernos, para determinar cuál es el plan de desarrollo. Como les decía, también serían las preguntas que tendría que plantearse, recursos humanos dentro de una empresa para determinar hacia dónde podemos llevar a un colaborador. ¿Por qué? Porque es muy importante hacer un plan de carrera de acuerdo a estas 3 preguntas. Ya que me hice estas 3 preguntas, vamos entonces a hacernos unas preguntas, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Como les decía, es muy importante saber hacia dónde voy a llegar, cuál es el objetivo final de este plan de desarrollo. El objetivo final es quiero una posición diferente a la que tengo actualmente en la empresa donde estoy laborando. Esta posición a la que quiero, a la que estoy aspirando, es una posición arriba de donde estoy en el organigrama, porque no necesariamente el desarrollo profesional es hablando en un organigrama hacia arriba, puedo moverme lateralmente y también es desarrollo profesional. Entonces hay que tener esto muy claro. En el caso del emprendimiento, ¿qué rol quiero jugar en mi emprendimiento? Y les voy a dar a lo mejor un ejemplo muy burdo, pero si quiero poner una pastelería porque me gusta mucho decorar pasteles, ¿cuál va a ser mi rol dentro de esta pastelería? ¿Quiero ser, el contador? ¿Quiero ser el que cobra en la caja? ¿O definitivamente solo quiero ser el que decora los pasteles? Tengo que tener muy claro esto. Voy a hablar un poco más de esto en el siguiente tema. Estas preguntas que están viendo en pantalla son preguntas que normalmente le doy a los reclutadores. Cuando doy cursos para reclutadores, vemos estas preguntas. Y les sugiero que se hagan estas preguntas sobre su candidato, cómo le perciben otras personas, a pesar de que no conozcan al candidato, ¿eh? Cómo trabajan con otras personas, pero en esta ocasión vamos a cambiar un poco estas preguntas y como lo hicimos en la sección anterior, me voy a hacer estas preguntas a mí. ¿Cómo me perciben otras personas? ¿Cómo creo que me perciben otras personas? ¿Cómo trabajo con otras personas o en equipo? ¿Cómo manejo situaciones difíciles? ¿Qué me irrita o qué me irrita y qué me irritaría de mí a otras personas? O, ¿qué podría llegar a ser molesto de mí para otras personas? ¿Qué me gusta? ¿Qué me aburre? Em, si soy jefe, ¿qué tipo de jefe sería? Si tengo que vender, ¿cómo haría esta actividad? ¿Para qué sería especialmente apto o apta? Estas son preguntas, de nuevo, que siempre les sugiero a los reclutadores hacerse sobre sus candidatos y en esta ocasión hacérnoslas a nosotros mismos. ¿Para qué creo que soy especialmente apto? Oye, yo creo que yo vendo muy bien. Oye, yo creo que decoro muy bien pasteles. Eso es para lo que estoy especialmente apto, ¿no? Creo que no sería un buen jefe o creo que sería un muy buen jefe. Me aburre la rutina, hacer las mismas actividades todos los días es algo que me llega a cansar, que me llega a aburrir. Entonces, hagámonos estas preguntas, eh, justo para que identifiquemos hacia dónde va este plan de carrera, hacia dónde va este desarrollo profesional.
Regresando al ejemplo de muy burdo de la pastelería, ¿qué puesto quiero ocupar? Como les decía, quiero poner una pastelería porque me gusta mucho decorar pasteles. Ya vieron en mi semblanza, además, que estudié gastronomía, por eso mi ejemplo gastronómico. Eh, pero si yo dijera, es que me encanta decorar pasteles y quiero poner una pastelería, ¿qué rol quiero jugar dentro de esa pastelería? ¿Solo quiero decorar los pasteles? Pues entonces voy a tener que buscar un equipo de trabajo que se encargue de todo lo demás, porque mi desarrollo o a donde yo quiero llegar es simplemente a ser el decorador de pasteles. Bueno, simplemente no, porque es bastante difícil. Entonces, vamos a identificar, el puesto, qué puesto, qué rol quiero jugar en el caso del emprendimiento, pero también en el caso de estar en un corporativo o de, formar parte de una empresa. ¿Cuál es el puesto al que estoy, aspirando? Tengo que conocer el perfil. El perfil es los requisitos básicos de un puesto. Como ven aquí, pues es el nombre de la posición, es el nivel educativo, carrera o profesión que debo tener para ocupar esta posición. Debo también saber el salario, creo que es muy importante, y debo saber qué experiencia necesito para ocupar esta posición. Si vuelvo al ejemplo de la pastelería, pues tengo que estar bien consciente de cuánto necesito ganar en esta pastelería porque ese va a ser el salario. Si me quiero postular para una posición, pues también tendría que investigar en dónde está el rango salarial para esa posición específica, ¿no? Si hoy ya tengo un ingreso determinado y mi plan de desarrollo es hacia moverme lateralmente, pues tengo que investigar en qué rango salarial está esa otra posición. Al igual que si me quiero mover hacia arriba en el organigrama, también tendría que investigar en qué rango salarial está esa posición. Forma parte de todo lo que tengo que conocer de ese puesto al que estoy aspirando. Obviamente, la parte educativa y la parte de la experiencia que tengo que tener es fundamental, porque justo es ahí donde podemos empezar con el desarrollo profesional. Si me hace falta una especialización, si me hace falta un curso, si puedo tomar un curso, ¿no? Si necesito 3 años de experiencia para ser decorador de pasteles, pues tendría que buscar en dónde conseguir esos 3 años de experiencia, cómo hacerle para tener esos 3 años de experiencia. Entonces, aquí es donde podemos partir para ver si hay algo en estos rubros del perfil que me hace falta y que puedo comenzar a trabajar. Después viene la descripción de puesto. Lo que vimos antes es los básicos. Lo que vamos a ver en una descripción de puesto es qué actividades tiene esta posición, qué funciones, qué responsabilidades. Y dentro de todo esto viene la parte de la personalidad. ¿Qué tipo de personalidad se requiere para esta posición en específico? Si es una posición que tiene gente a su cargo, si es una posición que trabaja la mayor parte del tiempo solo, si es una posición que trabaja con un equipo pequeño o que trabaja con un equipo muy grande de personas. Todo esto forma parte de características de personalidad que debo o no debo tener o de competencias que tengo que trabajar. Entonces, todo lo que tenga que ver con actividades, funciones, responsabilidades, también forma parte de las características de personalidad y competencias que tengo que tener para esa posición. Entonces está aquí justo en donde entra la personalidad y es justo aquí donde entra también la parte de la psicometría. ¿Por qué? Porque yo tengo que conocer en dónde estoy parado hoy con respecto a en dónde tendría que estar para lograr esa posición a la que estoy aspirando, independientemente de nuevo de si es un emprendimiento propio o si es dentro de un corporativo. Hablar ahora un poco sobre, competencias, porque ahora, hace un momento les hablaba sobre personalidad, sobre estas características de personalidad que me ayudarán a llevar de la mejor forma o a desempeñar de la mejor forma una posición. Pero, ¿qué pasa si no
tengo ya de entrada esas características. Si esta es una posición en donde necesito tener mucho contacto con otras personas y no es una característica que se me dé naturalmente dentro de mi personalidad. Puede pasar. Pero lo primero será identificar qué es personalidad y qué es una competencia. Em, en general, una competencia son comportamientos y como veíamos antes, la personalidad es el conjunto de peculiaridades que ya trae el individuo. Les voy a dar, cuál sería mi definición o cómo es que yo, me explico a mí misma el tema de las competencias. Y por eso puse aquí chico haciendo ejercicio. Para mí las competencias es algo muy similar a los hábitos. Cuando yo tengo cierta característica de personalidad y quiero modificarla de alguna forma, tengo que desarrollar una competencia. El ejemplo muy burdo aquí sería, em, salir a correr todos los días a las 4 de la mañana. No es algo que me salga como una tendencia natural, no despierto, no abro el ojo a las 4 de la mañana y digo: "Quiero salir a correr". Es algo que tengo que ir haciendo poco a poco. La primera semana tal vez lo haré con mucho gusto, la siguiente semana ya me va a costar mucho trabajo, en algún momento quiero aventar la toalla, pero ya no me quiero parar a las 4 de la mañana a salir a correr, va a ser frío, va a ser calor, va a haber muchas cosas en este transcurso, pero va a llegar un momento en el que me va a ser mucho más fácil salir a correr a las 4 de la mañana, en el que tal vez sí ya abro el ojo a las 4 de la mañana sin que suene el despertador para salir a correr. Eso para mí sería en ejercicio le llamamos un hábito, pero también así funciona un poco una competencia. Es algo que va en contra de mi rasgo de personalidad, pero que si voy trabajando con el tiempo, es algo que va saliendo más natural, es un comportamiento que va saliendo de forma más natural. Me voy acostumbrando a reaccionar de cierta forma a los estímulos de mi entorno. El contacto social, como les decía hace un momento, a lo mejor no soy la persona más amiguera que puede existir, pero es algo que puedo ir trabajando y con a lo largo del tiempo me puede resultar más fácil. Eso es desarrollar una competencia. A lo mejor si me preguntan, decidiría no ir a una reunión o no hacer networking, pero ya una vez que tengo la competencia desarrollada, me puede ser más fácil, ¿no? Me siento más seguro, el comportamiento va saliendo de forma más natural. Para mí, esa es como defino una competencia y es la diferencia entre un rasgo de personalidad y una competencia. Muchas de las competencias que tenemos desarrolladas, las hemos desarrollado sin darnos cuenta. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a trabajar, al salir de la universidad o nuestros primeros trabajos, nos vamos acoplando a ciertas formas de trabajo y eso nos hace ir desarrollando competencias. Entonces, de pronto llega un día en que nos damos cuenta que ya tenemos una competencia bastante desarrollada porque fue algo que fuimos haciendo durante un periodo de tiempo. Para desarrollar una competencia necesitamos por lo menos 6 meses a un año, al igual que un hábito, ¿no? Para que este comportamiento vaya saliendo de forma más natural. Entonces, esa sería la diferencia entre personalidad y competencias. Por favor, si les surge alguna duda de lo que voy contándoles, ahí está el chat y lo podemos ver al final. Ahora, ya nos hicimos un montón de preguntas sobre nosotros mismos para poder identificar este camino del desarrollo profesional o qué necesito desarrollar para llegar a esa posición a la que estoy aspirando, para lograr ese emprendimiento al que estoy aspirando. Nos hicimos varias preguntas, pero ¿cómo las vamos a contestar? ¿No?
Podría contestarme algunas de ellas, por lo que conozco de mí, pero creo que la forma más fácil de contestar estas preguntas y de forma más certera, y como les decía también hace unos minutos, la forma, en la que le puedo poner nombre a estas características de personalidad es a través de la psicometría. Y es a través de, y la psicometría nos da esta oportunidad de un proceso de autoconocimiento y de ponerle nombre a nuestras características de personalidad. Estos son, ejemplos de algunos de los reportes de máster. Como les comentaba a Patty al inicio en mi semblanza, estas son las pruebas que tiene máster actualmente para México y Latinoamérica, pero hoy especialmente, o me voy a enfocar especialmente en Opto, que es una prueba de personalidad. Así es como se ve Opto, esta es el diseño que tiene, así recibirían, si ustedes decidieran en algún momento hacer esta prueba, así recibirían su reporte. Es además algo muy visual y muy fácil de leer. Aquí hay un poco de la descripción de esta prueba de las que les voy a empezar a platicar. Es una prueba muy reciente que está basada en un modelo de psicología también muy reciente, que eso es y muy importante porque tenemos mucha psicometría actualmente en el mercado que fue desarrollada, desde 1920 como a 1960, más o menos, que hubo mucho desarrollo de psicometría y seguimos usando esas pruebas. Algunas han sido actualizadas, pero algunas no. Entonces, creo que es muy importante conocer un poco de la psicometría que vayamos a utilizar, qué tan reciente, qué tan actualizada está, porque eso va a repercutir directamente en qué tan veraz es la información que vamos a obtener de esta psicometría. Como les decía, si hacemos algo de una revista o algo de redes sociales, pues seguramente no será muy veraz porque al final del día es solo una encuesta. Necesitamos saber que sí sea una psicometría que esté validada para que podamos confiar en los resultados que nos va a dar. Esta imagen que ven aquí es de un artículo que está en nuestra página de internet. Este artículo se llama, como está ahí el título, Opto herramienta de coaching. Pueden, si les interesa el tema, entrar a nuestra página, que es mastermexico.com, a leer un poco más sobre este tema. Este que estamos viendo aquí es el cuadrante, se llama el cuadrante central y la persona que lanzó esta información, que trabajó en esta información, es de apellido Hoffman, es del 2004. Y este cuadrante nos habla sobre nuestras principales características de personalidad y cómo utilizar esta información en un proceso de coaching. En un proceso de coaching lo que se va a hacer es modificar comportamientos o crear nuevos comportamientos. Al final del día esto será competencia, ¿no? Eso es lo que se pretende durante un coaching. Pero nos habla aquí sobre nuestras principales características de personalidad y cómo estas principales características de personalidad pueden ser nuestro motor, nuestro máximo motor en el día a día, motivación, estas características principales, pero que también en algún momento se podrían convertir en nuestro principal enemigo. Como dice ahí la imagen, si vamos demasiado lejos con estas características de personalidad, las podemos llevar, acá le llama una trampa o una alergia, ¿no? Entonces es por eso también que es muy importante conocer cuáles son mis principales características de personalidad para saber si las estoy usando a favor o a lo mejor las estoy usando en contra. La verdad es que está bastante interesante este documento, hay bastante información sobre este tema de los cuadrantes. Si les interesa, está en el artículo completo en nuestra página. ¿Por qué les hablo de este tema de el cuadrante y las principales características de personalidad? Porque justo Opto, cuando lo contestamos, lo que nos va a dar son nuestras dos principales características de personalidad. De nuevo les estoy hablando a nivel laboral. Recuerden
Todo lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en las pruebas de máster es a nivel laboral, no en ningún momento será algo clínico. Y el que estamos viendo aquí en pantalla es mi reporte. Aquí está. Esta soy yo, este es mi resultado de Opto y creo que la mejor forma de platicarlo es, usándome como ejemplo. Entonces, aquí vemos mis 2 principales motivadores de rendimiento, que en mi caso es la resiliencia y la agilidad. No sé si se ve bien ahí en su pantalla, pero debajo de resiliencia dice serena, puede soportar mucha presión, firme. Debajo de agilidad vemos curiosa, ingeniosa, progresa con la complejidad. Esos serían mis 2 principales, motivadores. En Opto lo vemos como principales motivadores porque consideramos que si estas 2 se dan en mi día a día, en mi trabajo, me mantienen motivado, me sigue dando ganas de ir a trabajar. Si yo puedo utilizar la agilidad, la curiosidad, ahorita vamos a ver en la siguiente hoja de mi reporte, el tema de la innovación me mueve a mí muchísimo, adaptarme al cambio, que va muy de la mano con la resiliencia, o sea, me adapto fácilmente, me mantengo la calma y puedo afrontar trabajo bajo presión. Si mi día a día permite estas 2 cosas, me mantengo motivada. Si en algún momento, por alguna circunstancia, me viera en un entorno en donde no se me permita la innovación, la agilidad, la curiosidad, es muy probable que pierda la motivación, porque es algo que me gusta y que me mueve. Vamos a recordar las primeras preguntas que les hacía o que nos hacíamos al principio de la presentación, donde dice: "¿Cuáles son tus principales características?". Digo, con Opto, pues está muy fácil. Ya saben cuáles son mis principales características. ¿Para qué soy particularmente bueno? Pues soy particularmente bueno para algo que tenga que ver con estas 2 características. Soy particularmente bueno para, reaccionar rápidamente a las situaciones. Le llamaríamos acá a los bomberazos. Creo que soy bastante buena cuando esa clase de actividades se presentan en mi día a día, porque me gusta. Y justo responde la siguiente pregunta, que es, ¿qué me gusta hacer? Me gusta un entorno ágil, que cambie, al que tenga que adaptarme, al que tenga que estarme adaptando, eso es algo que me gusta. Y eso lo respondimos rápidamente con la primera hoja de Opto. Vamos a seguir viendo mi resultado de Opto en esta segunda hoja del resultado, porque además Opto, esta es, básicamente son 2 hojas o una sola hoja, dependiendo del reporte que descarguemos, entonces es muy fácil de leer. Esta es mi segunda hoja del reporte. ¿Cómo se lee esta métrica que estamos viendo en pantalla? Se le llama una métrica de catipo, que va del 0 al 10. Todo, como les decía, es una base estadística, entonces esta gráfica representa una curva, una campana de Gauss, en donde vamos a ver que del 8 al 10 es un porcentaje de la población dentro de esta campana, estadísticamente hablando, que tiene una característica alta. Del 3 al 7 es una característica media y del 1 al 2 será una característica baja. Entonces, es así como vamos a leerlo. Antes de volver a ver mi resultado, recordemos las siguientes preguntas que nos hacíamos. Y voy a tomar como ejemplo esta que es cómo trabaja con otras personas y o en equipo. ¿Se acuerdan que yo les decía estas preguntas se las recomiendo a los reclutadores para hacérselas sobre el candidato cuando está viendo la psicometría? En este caso me la estoy haciendo sobre mí misma al ver mi resultado de psicometría. Entonces, ¿cómo será que trabajo con otras personas? Eso lo vamos a ver aquí en cooperación. Y aquí viene un tema también muy importante. Hay que acercarnos a una persona que pueda darnos la retroalimentación sobre nuestra psicometría.
Sí, Opto y nuestras pruebas en general tienen reportes muy fáciles de entender, pero siempre va a ser mejor que alguien nos ayude a hacer la interpretación. Para que logremos comprender toda la información y para que podamos, darnos cuenta cuáles son nuestras áreas fuertes, cuáles son áreas que tal vez debo trabajar o cuáles son áreas que tengo bajas, pero que tal vez no tengo que trabajar, no tengo que ser bueno en todo. Entonces, apoyémonos de alguien que nos ayude a realizar esta interpretación. Es por eso que yo fácilmente les puedo decir que ese tema del trabajo en equipo lo voy a ver aquí, en cooperación. Y además, si ustedes se dan cuenta, es una de mis ponderaciones más bajas. Estoy dentro de la media, pero es una de mis ponderaciones más bajas. El tema de la cooperación. De aquí de entrada, si yo estuviera viendo el resultado de un candidato, diría, a lo mejor le cuesta trabajo el trabajo en equipo o le cuesta trabajo la conexión con otras personas. Vamos a ver un poco más de información. Entonces, vemos otro reporte de Opto en donde nos, nos va a dividir la información de cooperación en tres: altruismo, conexión con otras personas y confianza. Aquí ya pueden ver claramente que este es mi coco, ¿no? Aquí ya podemos ver, que una vez que hicimos este zoom en mi reporte, ya podemos ver que este es mi lado más flaco, ¿no? De entrada, les tengo que explicar a qué se refiere Opto con el altruismo. Como estamos hablando totalmente del ámbito laboral, altruismo se refiere a las actividades extracurriculares que se realizan dentro de las empresas. ¿A qué me refiero? Como ejemplo, les podría decir estas actividades en donde se hace el pastel de cumpleaños para los demás colaboradores, si se hace alguna actividad con otras áreas, todas esas clases de cosas que no están directamente relacionadas con mis objetivos, que no están directamente relacionadas con mis funciones y responsabilidades, pueden no llamarme mucho la atención, ¿no? No es una ponderación baja, estoy dentro de la media, pero en general no soy muy fan de este tipo de actividades. Por eso es que mi altruismo no es muy alto. Después vemos el tema de la conexión con otras personas. Ahí sí vemos una media baja o muy cercana a una característica baja. Hoy tengo que decirles que es una competencia desarrollada, que es algo en lo que he trabajado ya durante algún tiempo, porque sí, la conexión con otras personas me cuesta trabajo. En general soy una persona bastante introvertida y es algo en lo que he tenido que desarrollar ciertas competencias. Y por último vemos la confianza, que creo que ahí no hay un tema, estoy dentro de la media alta, tengo confianza en lo que me dicen los demás, cuando se me da una instrucción confío en lo que se me está diciendo, entonces creo que en ese tema de la cooperación estoy bastante bien. En los otros 2 es en donde tendría que trabajar. Es así, con este ejemplo mío, cómo podemos determinar este plan de desarrollo. Si yo hoy les dijera que quiero ocupar una posición de relaciones públicas, pues creo que quedaría muy claro en tema de personalidad, de comportamientos, competencias, en dónde es donde tengo que trabajar. Bien, tengo que trabajar, tendría que buscar a un coach que me ayude a trabajar esta área. em, a lo mejor buscarme algún curso. Un curso no va a ser siempre, la solución. Recuerden que para generar una competencia es algo que tengo que trabajar por lo menos 6 meses. Entonces, sí puedo buscar información, sí puedo buscar libros, sí puedo buscar cursos, pero es algo que tengo que trabajar como un hábito. Entonces, es aquí otro excelente punto de partida para empezar a generar mi plan de desarrollo profesional. Lo puedo generar yo solo, o sea, ese es el punto a donde yo quiero llegar a tener una, a una posición de relaciones públicas, como les decía en mi ejemplo, ¿no? A tener una mejor conexión con otras personas, a poder hacer networking fácilmente, eso es a donde quiero llegar. De hecho, la competencia ya se llama así, networking.
Entonces, es ahí, ese es mi objetivo en este ejemplo de las relaciones públicas. También podríamos tener el caso en el que no necesito desarrollar nada en tema de cooperación. ¿Qué caso sería este? Tal vez en donde voy a hacer un emprendimiento en donde trabajo por mi cuenta, en donde soy freelance, un diseñador gráfico tal vez, estoy trabajando desde casa, la cooperación no resulta algo que necesito en mi día a día y aunque vemos una ponderación baja, no es algo que tengo que trabajar. Por eso es importante hacer una buena interpretación de la psicometría porque no todo lo que tengo bajo lo tengo que trabajar. Tengo que trabajar lo que me va a ayudar a llegar a ese puesto que estoy deseando. Si vuelvo a mi ejemplo burdo del decorador de pasteles, pues a lo mejor tampoco la cooperación es importante, pero sí la agilidad y sí la innovación y sí la ejecución. Por eso les decía, hay que tener a alguien que nos acompañe en la lectura, por lo menos de la psicometría, si es que yo estoy desarrollando mi propio plan profesional. Si quiero desarrollar mi propio plan profesional, pero lo quiero compartir con la empresa en donde laboro, también, necesitaría ir ya con toda la información para que ellos me puedan ayudar a que desarrollemos este plan. Y entonces, yo quiero en 5 años convertirme en el CFO, por ejemplo. ¿Cuáles son las conclusiones de todo esto? Pues tengo que conocer qué estoy buscando, tengo que conocer cuál es mi objetivo final, esa posición o ese lugar en el equipo que quiero ocupar. Tengo que conocer bien el perfil, los requisitos mínimos, pero también tengo que conocer cuáles son las actividades, funciones y responsabilidades que este perfil o esta posición tiene para que de ahí podamos ver qué competencias, qué características de personalidad son las que requiero para esa posición específica. Al igual que si necesito estudiar algo, si necesito hacer un curso, necesito certificarme en algo, es igual de importante. Para conseguirlo, como les decía, pues debo conocer el puesto, debo identificar qué características de personalidad requiere ese puesto, cuáles son de esas las que ya tengo y cuáles de esas tengo que desarrollar a través de modificación de comportamientos, a través de creación de competencias, ¿no? Estos son los primeros pasos para poder definir este desarrollo, este plan de desarrollo. ¿Cuáles son los tips que quiero dejarles el día de hoy? El autoconocimiento. Si bien, nos conocemos, como les decía al inicio, pongámosle nombre a estas características. Hoy, por ejemplo, le pusimos, nombre a el tema de la cooperación, al altruismo, a la conexión con otras personas, cuando les platiqué mi ejemplo. Es una parte del autoconocimiento que vamos a saber de dónde estamos partiendo para, saber qué necesito para llegar a ese punto a donde quiero llegar, a ese puesto de relaciones públicas, a esa pastelería. Tengo que conocerme primero, acercarse a los expertos. También, como les decía, tengo que acercarme a alguien que pueda ayudarme con esta interpretación, que pueda decirme: "Oye, esto está bajo, pero no lo tienes que trabajar para donde quieres llegar", o "Esto está bajo y sí lo tienes que trabajar para el punto a donde quieres llegar". Dejarse guiar es parte de la misma idea, a alguien que me ayude a llegar ahí, que esta creación de hábitos, de cambio de comportamientos tiende a no ser tan fácil, como les decía, salí a correr a las 4 de la mañana, va a llegar un momento en el que ya no lo quiero hacer. Es igual, nos va a costar trabajo. Entonces, siempre tener una guía, tener un acompañamiento será bueno. Y bueno, pues trabajar en las competencias en las que debamos trabajar. Recuerden, una competencia la vamos a trabajar de 6 meses a un año para que sea un comportamiento que salga de forma mucho más natural. Y bueno, con eso termino la presentación y Pati también les va a compartir algo sobre este tema. Gracias, Moni. Les queríamos platicar, voy a quitar la Sí. ya está.
Les queríamos platicar nuestra experiencia en Engránica con el tema de las pruebas. Hoy habló Moni de Opto. Hay otra prueba que se llama MPA, que también mide algunas otras competencias nos mide más bien características de personalidad laboral y como resultado adicional a esa prueba, tiene una prueba que a mí me parece maravillosa, que es qué rol jugamos en un equipo de trabajo. Y les quiero enseñar y les quiero platicar la experiencia que tuvimos en Engránica con este tema, pero además antes, y ese sí tiene que ver con Opto, quisiera que María nos contara cómo las pruebas psicométricas le ayudaron a regresar a, a un buen lugar después de una experiencia pasada en un puesto pasado. Entonces, mientras yo pongo el archivo, María, cuéntanos. Sí, justo. Hola, buenas noches a todos. Pues yo venía de un trabajo anterior en donde mi chamba era ventas y yo me sentía frustradísima porque decía, no es posible, o sea, no he vendido nada, no sirvo para esto, todo mal, me han dado 1000 oportunidades. Total que yo por la calle de la amargura ya pues renuncio y todo y empecé a trabajar en Engránica y al poquito tiempo de entrar hicimos estas pruebas y cuando me la interpretaron, ahí ya se me abrió la mente porque me dijeron, es que tú eres finalizadora, o sea, tú en lo que eres buena y tu mayor habilidad en este sentido es finalizar cosas, o sea, aterrizar cosas, tomar acción, organizar cosas, etcétera. Entonces ahí dije, no, o sea, lo que pasa es que no es que, o sea, no sirva, más bien no estaban en el puesto correcto y todo cambió. O sea, empecé a trabajar con muchísimo gusto, me sentía útil y todavía me siento muy feliz de todo lo que estoy haciendo y de poder apoyar así. Entonces, bueno, la verdad a mí en cuanto me leyeron como la prueba y lo que significaba, se me abrió la mente, dije, ah, con razón, entonces sí es importante conocernos en ese sentido también. No eras tú, sino era que estabas tú en un puesto no adecuado, ¿no? Te estaban Exacto. exigiendo cosas para lo cuales ni te gustaban ni eras buena. Ujú. Les quiero enseñar rápidamente para pasar a preguntas. Cada quien se balconea solito y entonces ahorita Moni se balconeó sola. Yo les voy a presentar, y creo que sí la ven, sí, esta parte de los roles de equipo de trabajo. Y aquí al final de la prueba, y después la podemos complementar, o si alguien quiere saber más de esta prueba en específica, ya hemos hablado de ella en foros anteriores, vienen las definiciones y qué se entiende por trabajador de compañía, por coordinador, por iniciador, por creativo, etcétera, ¿no? Y lo que les decía, como resultado de todas las otras, un poco de la combinación de esas habilidades, eh, viene acá cuál es el rol en un equipo de trabajo. Y entonces mi rol es creativo como rol primero y el segundo, el rol secundario, soy iniciadora. Entonces yo soy buena generando ideas, acomodando, bajando, creando esta parte y les quiero platicar, bueno, quiero que vean y ahorita se los vamos a enseñar como más a profundidad, mi parte crítica y mi parte finalizadora dónde está. Entonces, claro que yo me arranco y me subo a la patineta y me voy, y en este equipo era Yakimi quien me acompaña como a organizarme y a seguir el tema. Y entonces ahí fue cuando justo llegó María a mi vida y entonces claro que ella nos aterriza y sabiendo el rol que cada uno de nosotros jugamos, pues vamos a ir potenciando los temas, independientemente de las competencias necesarias en la descripción para las otras cosas que hacemos. Así funcionamos como equipo. Y este fue un mapita que yo me organicé en Excel. Hay uno que ya trae estas mismas estrellas, vienen las estrellas de todas las personas que hacen las pruebas, pero bueno, yo aquí, como soy fan de Excel, vine a hacer mis grafiquitas en Excel y más o menos se las voy a platicar. Aquí está Pili, María y Pati, ¿no? Un poco podemos ver rápidamente y es como ha sido muy útil en el equipo ubicar quién es mejor para hacer qué. Y entonces aquí claramente viene como esta parte creativa que tenemos Pili y yo, en donde María no es tan creativa y no es porque no lo sea, sí es muy creativa, pero no es la habilidad principal, pero ella nos va aterrizando. Cada vez que nosotras nos vamos, ¿no?, al infinito y más allá, María dice, sí, pero ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? María en esta parte crítica, que es la que va revisando
y va teniendo y buscando tener todos los, como decimos en México, todos los pelos de la burra en la mano antes de tomar acción. Ella nos aterriza y nos dice, espérense, o sea, tranquila, aterricemos, ella nos pone tierra y tal en el equipo, ¿no? Es una trabajadora del equipo y es la que nos finaliza. Acá Pili y yo no somos, no llevamos los proyectos de inicio a fin, ¿no? Le vamos dando seguimiento, pero la que hace que de verdad se cierren las carpetas y se terminen las cosas es María con esta parte aquí, ¿no? Y bueno, aquí van viendo, no me quiero detener, pero aquí están las diferentes características y en estos mapas de talento lo que vemos es cómo podemos aprovechar al máximo cada una de las características y las habilidades que tenemos cada quien. Entonces, bueno, eso les queríamos platicar de cómo una de las cosas en las cuales las pruebas nos han ayudado a hacer el desarrollo del equipo aquí en Engránica, cómo hemos aplicado estas pruebas. Y listo, me voy a callar y voy a abrir micrófonos y chat para preguntas. Y te quería, no sé si ya la viste, Moni, dice Víctor, sí. Ajá, respecto al tema de psicometría, ¿cuál es la diferencia entre competencias y habilidades? Y dónde quedan estas, las habilidades en el perfil de la persona dentro del modelo mostrado. Creo que es la otra prueba, ¿no? Sí, cuando hablan de habilidades hoy en día, que nos hablan de habilidades duras o habilidades suaves, que el otro día además vi algo muy interesante en LinkedIn donde decía, no hay habilidades duras y suaves, ¿no? Pero ellas sí las definen como habilidades duras y suaves o soft skills y hard skills. Se refieren con las habilidades duras, se refieren justo a lo que veíamos en el perfil, a qué conocimientos traigo, educación, cursos, certificaciones, esto le llaman habilidades duras, años de experiencia, y a las habilidades suaves le llaman justo a las competencias. Entonces, habilidades suaves y competencias es exactamente lo mismo, son estos comportamientos que he desarrollado a lo largo de mi experiencia profesional que me van a ayudar a desempeñar una posición en específico, como puede ser el hablar en público, la negociación, la persuasión. Competencias hay un montón, las empresas les van poniendo nombres diferentes, pero son estas, ¿no? Y tienen una base en mi personalidad. Si yo tengo una facilidad por la conexión con otras personas, es muy, me va a ser muy fácil todas las competencias que tengan que ver justo con conexión con otras personas. Las que les decía ahorita, hablar en público, la negociación, la persuasión, todo lo que tenga que ver con interacción con otras personas, es probable que me sea fácil desarrollar esas competencias si parto de una buena conexión con otras personas. Entonces, mis competencias parten de mis características de personalidad y mis características de personalidad me van a hacer tan fácil o tan difícil esta creación de competencias dependiendo de cada quien. Espero haber resuelto tu pregunta, Víctor.